Vamos a abrir este segmento en Colombia y lo vamos a dedicar de hecho de lleno al tema del secuestro de una abogada y un general, o mejor dicho, dos militares allí por parte aparentemente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya la Procuraduría General de la República Neogranadina ha emitido un comunicado que vamos a colocar para ustedes y que tomamos textualmente de su sitio oficial en internet. Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado rechaza y condena secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate Morán, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Titán que opera en Chocó. Dice en tres aspectos: el jefe del Ministerio Público exigió su inmediata liberación, así como de los soldados profesionales secuestrados en Arauca hace 9 días. En segundo término, el Procurador General de la Nación, hablamos de Colombia, expresa toda su solidaridad con las fuerzas militares y con los familiares de los secuestrados. En tercer aspecto, la suspensión de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, ordenada por el señor presidente de la República, deberá mantenerse hasta que el grupo terrorista libere al alto oficial y a los demás secuestrados de nuestra fuerza pública, señaló también el jefe del Ministerio Público, hablamos en Colombia. Y vamos a quedarnos precisamente en ese país porque nos acompaña vía Skype el periodista Alejandro Villegas, quien es de RCN Radio, una prestigiosa cadena de radio en Colombia. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer recibirle. Y quisiera comenzar esta conversación con usted, que nos dijera cuál es lo último o cuáles son los últimos aspectos que manejan los medios de comunicación en torno a lo que se dice en Colombia de la desaparición de este general y también los otros miembros. ¿Por qué se culpa a las FARC? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué dicen los medios al respecto? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes Luis, a todos los televidentes de CB24. Aquí en Colombia son las 4:37 de la tarde y se han sostenido reuniones en las últimas horas en la Casa Nariño entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el equipo negociador del gobierno en La Habana, tratando de analizar este escenario. ¿Por qué lo culpa el presidente Santos a esa guerrilla? Según la información que se tiene y que es materia de investigación, porque todo lo que ha rodeado este secuestro ha sido muy extraño. Es un general que conoce muy bien la zona, ustedes ya lo mencionaban, es uno de los generales que opera un comando especial contra la guerrilla en el departamento del Chocó, que es una zona selvática colombiana, muy pobre, con presencia de varios grupos irregulares, entre ellos la FARC. El coronel, el general, junto con un coronel y una mujer abogada, tomaron una embarcación. El general y el coronel se encontraban vestidos de civil, emprendieron camino hacia las selvas del departamento del Chocó. No se sabe bajo qué circunstancias y cuál era el propósito de esa visita, y una de las personas, uno de los lancheros que los llevaba en esta embarcación por los ríos de este departamento, pues se dio cuenta del momento del secuestro, se dio cuenta que eran uniformados de las FARC, y con información de inteligencia que tiene el ejército en esa zona se pudo establecer que efectivamente se trató de esa guerrilla. Eso fue en las horas de la tarde del día de ayer, es decir, casi que se completan 24 horas de este secuestro. Por supuesto, por tratarse del rango de un general, esto ameritó una reunión extraordinaria entre el presidente de la República, su ministro de la Defensa y los altos mandos militares, una reunión que concluyó sobre el filo de la medianoche, con una declaración que sin duda sorprendió a todo el país, como fue la suspensión de los diálogos de paz. Este hecho de este secuestro de este general, de este cabo y de esta mujer se suma también al secuestro hace 8 días de 2 soldados quienes estaban también operando en otra región. Alejandro, precisamente el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter ayer, en horas de la noche, decía que exigía explicaciones de por qué el general vestido de civil estaba en una zona desmovilizada, es decir, una zona que está bajo control de la guerrilla y que estaría violentando entonces, entendemos, un territorio que no está bajo el dominio de las Fuerzas Armadas de Colombia. En ese sentido, ¿qué explicaciones ha dado el presidente recientemente al respecto, o qué se sabe del por qué este general estaba de civil allí? Eso es materia de investigación. Incluso el propio presidente le dio la orden al ministro de la Defensa, que se encuentra en la capital de este departamento, que es Quibdó, en un consejo extraordinario tratando de analizar esta circunstancia de qué había motivado esa visita del general, porque además el general rechazó la escolta, decidió hacerlo, decidió decidir con la compañía solamente de esta abogada y de este cabo. Se había dicho al principio que estaba en la zona tratando de verificar la viabilidad de un proyecto energético. Esa versión fue contrastada y no ha sido confirmada, y estamos esperando que concluya esta reunión también, que se adelanta allí en Quibdó, para conocer detalles de qué motivó, porque es una circunstancia de todas maneras insólita, extraña, porque se trata de un general que conoce como nadie la zona, sabe los peligros que significa pues adentrarse sin ningún tipo de protección a estos lugares, y lo hizo bajo unas circunstancias que llaman la atención. No se sabe
por qué decidió hacerlo, por qué decidió hacerlo sin la compañía de sus escoltas. Solo él tiene la respuesta, por lo menos hasta este momento. Alejandro, hay material interesante que tenemos para compartir con usted y con nuestros televidentes. Por ejemplo, en primera instancia, las declaraciones del propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que fueron categóricas al atribuir el secuestro a las FARC, a quienes además responsabiliza por la vida de las 3 personas retenidas. Vamos a escucharlo y luego seguimos con usted. Perfecto. Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro. Es un secuestro totalmente inaceptable. Ya tenemos información que nos da certeza de que fueron las FARC. Y por eso responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas 3 personas. Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Alejandro, parte entonces de las palabras que en su momento ofreció el mandatario neogranadino Juan Manuel Santos, pero precisamente quien no se ha quedado viendo los toros desde la barrera, coloquialmente hablando, es el expresidente y ahora senador de ese país, Álvaro Uribe Vélez. Él emitió de hecho un comunicado en el que se refirió a la ruptura de los diálogos de paz. Lo tenemos para ustedes. En el documento Uribe aseguró, abro comillas, la comunidad internacional que tanto ha apoyado los diálogos con las FARC debería exigir ahora a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales, tanto las que afectan a la población civil como a los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia. Fin de la cita. Además, el exmandatario agregó que, abro comillas nuevamente, los hechos demuestran que para el terrorismo los gestos de paz del Estado no son generosidad, sino debilidad que aprovechan para avanzar en su designio criminal. Fin de la cita. Es parte entonces de lo que escribió el senador y ahora expresidente, expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Alejandro, ¿esto le da al uribismo, digamos, ventaja o una mejor imagen con respecto a Juan Manuel Santos? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Qué recogen ustedes los medios? Pues esta semana justamente se conoció una encuesta que fue realizada por RCN Radio, la revista Semana, diferentes medios de comunicación muy prestigiosos del país, para tratar de medir la temperatura de la opinión pública frente al proceso de paz. Y evidentemente ha crecido la desconfianza frente a la suerte de las negociaciones. También los colombianos son mucho más exigentes a la hora de pedir que haya cárcel para los guerrilleros en caso de que se llegue al fin de la negociación, sobre todo porque se está mirando la posibilidad de que algunos delitos, como se le conocen aquí, delitos políticos que tienen que ver con rebelión, sedición, pues se puedan incorporar otros delitos dentro de la legislación que permita de alguna manera superar esta dificultad jurídica. Los colombianos han sido muy escépticos frente a esa posibilidad e insisten en que haya cárcel, que estos responsables de las FARC vayan a la cárcel. Sin lugar a dudas, esto le da insumos a la artillería del uribismo, que ha sido muy crítica del proceso de paz. Ha sido sin lugar a duda la posición más importante que ha tenido el presidente Santos desde el inicio de estas conversaciones, y ese mismo sentido, este comunicado, pues también escuchamos al expresidente Uribe en una declaración que hizo esta mañana junto con Oscar Iván Zuluaga, quien era el candidato del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, diciendo que el gobierno debe exigirle a las FARC hechos de paz de forma inmediata como condición sine qua non para adelantar estas negociaciones. Es decir, no solamente se trata de liberación del general y de los otros secuestrados, sino que también tiene que haber un desescalamiento de las confrontaciones para poder avanzar en la negociaciones. Así es, Alejandro. Bueno, ya hemos visto entonces impresiones del mandatario Santos, del expresidente Uribe, y falta que hablen los señalados, que son los negociadores de la guerrilla de las FARC. Ellos no lo harán este lunes, sino hasta este martes, con la prensa en Cuba para pronunciarse, al parecer, sobre la suspensión de esos diálogos de paz, decidida ya por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras el secuestro de un general, según lo informó el gobierno cubano. El Centro de Prensa Internacional, Alejandro y televidentes, es un departamento además del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, convocó a los medios extranjeros a una conferencia de prensa de la delegación de las FARC de Colombia para este martes. La delegación de las FARC en Cuba se ha limitado a publicar un tuit diciendo que sus lectores a sus lectores mantén pendiente, pero sin mencionar el caso de los 3 secuestrados el domingo en el departamento colombiano de Chocó, en el oeste de ese país. La convocatoria no menciona qué tema van a tratar los delegados de las FARC, pero se presume que será sobre precisamente este secuestro. Bueno, Alejandro, ya tenemos que ir concluyendo esa entrevista con usted, pero el tema está muy interesante, sobre todo por la perspectiva y la percepción que tiene la ciudadanía a la que los escuchan a ustedes en RCN Radio, por ejemplo, y quienes están
pendientes de este acontecer porque es un tema muy sensible para los colombianos, no solamente el tema de los carros bombas, sino también el de los secuestros que se habían hecho reiterativos años anteriores y que parecían llegar a una luz al final del túnel con estos diálogos de paz. ¿Esto puede interpretarse como un retroceso? ¿Cómo lo ve la ciudadanía colombiana? Pues crece sin lugar a dudas, Luis, la desconfianza. Esta mañana, a propósito de la declaración que se espera de las FARC a las 9 de la mañana de mañana martes y de la declaración que esta noche va a hacer el presidente Santos sobre las 7 de la noche hora colombiana, pues se espera que entregue más detalles adicionales sobre estas circunstancias. Estuvimos comunicándonos con algunos de los voceros de las FARC que se encuentran en La Habana, han dicho que por supuesto van a esperar esa declaración de las horas de la mañana, pero que en principio quieren recoger la información. Es que ustedes entenderán que mientras estos delegados de las FARC se encuentran allí en Cuba, pues aquí siguen los escenarios de confrontación en los diferentes lugares del país. Ellos estaban esperando recoger esa información justamente de este secuestro para emitir una declaración sobre las circunstancias del mismo. Sin duda, Luis, esto aumenta la desconfianza sobre el futuro de las negociaciones de paz y pone en un escenario muy difícil al presidente Santos, que seguramente, dicen los analistas, pues va a tener que dar un timonazo frente a las negociaciones y exigir evidentemente un desescalamiento de la guerra en aras de lograr recobrar la confianza no solamente de los sectores políticos, sino de la ciudadanía, porque además, Luis, hay algo muy importante: los ciudadanos, una vez terminadas estas negociaciones, deben acudir a las urnas para refrendar esos acuerdos, y en la medida en que aumenta la desconfianza ciudadana y el apoyo al proceso, pues eso puede ser un escenario muy difícil que tendría que enfrentar el gobierno en caso de que las negociaciones se mantengan. Y también la comunidad internacional, Alejandro, tras la reciente gira del presidente Santos por Europa para obtener el respaldo precisamente a un eventual escenario postconflicto. Muchas gracias por esa valiosa entrevista y apreciación desde Colombia. Era Alejandro Villegas de RCN Radio. Buenas tardes para usted. Feliz tarde, Luis, para todos los televidentes de CB24. Hasta luego, muchas gracias. Despedimos a Alejandro Villegas desde Colombia vía Skype y también cerramos este segmento. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, más noticias del mundo.